alguien? ¿Estamos sentados? Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a las personas que nos acompañan por primera vez. Como decía la pastora antes, al final queremos darles un presente, un detallito, ¿sí? Queremos agradecer su compañía y no se vayan rápido, ¿sí? Porque queremos hacer. Amén. Bienvenidos a todos los de siempre, los de toda la vida, los de casa. Bienvenidos a todos. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, alabar juntos al Señor, ¿sí? Ahora vamos a empezar, mientras tomamos asiento todos. Bueno, ¿quién está contento porque los grupos mesa empiezan? Hace falta, ¿eh? Hace falta. Partir el pan juntos, partir a Cristo, pan de vida, sentados en la mesa, eso es necesario. Por eso están. Amén. Bueno, estamos hablando, el Señor nos está hablando sobre propósito. ¿Sí? La semana pasada hablamos un poco de este tema y entramos en este tema sobre propósito. ¿Sí? Hablamos sobre que todos hemos sido creados para vivir un propósito. ¿Sí? Tenemos todos aquí un propósito y hemos sido creados para vivir ese propósito a través de nuestro llamado. ¿Sí? Entendimos también, o vamos a entender más aún, de que este tema nos libra de estar viviendo una vida sin sentido. Cuando nosotros sabemos y tenemos claridad de cuál es nuestro propósito, cuál es ese por qué, ¿sí? ¿Por qué y para qué que el Señor nos diseñó y nos creó? Pero nos ahorramos tiempo, años de vida, ¿sí? Ansiedades, depresión. De hecho, una de las trampas del enemigo para esta generación es esa, ¿no? La crisis de identidad que hay en la sociedad. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos en la palabra claro cuál es nuestro propósito, ¿sí? Cuál es nuestro llamado. Y eso nos trae claridad, nos libra de toda esa ansiedad, ¿sí? Por eso hay gente que necesita del mensaje del Evangelio y estamos también llamados para eso. Entonces estamos hablando sobre eso, de que saber cuál es nuestro propósito nos evita hacer cosas innecesarias. Hablábamos del móvil, ¿se acuerdan? Que puede ser un tope de puerta y va a coger bien, pero no es su función. Entonces a veces que no nos encontremos haciendo cosas que no hemos sido llamados a hacer, en lugares que no hemos sido llamados a estar, ¿sí? Porque no entendemos cuál es nuestro propósito, no sabemos cuál es nuestro llamado. Y veníamos hablando sobre esto, ¿no? Como decía, estamos en tiempos de crisis de identidad. Es un problema social, ¿sí? Y el problema es, porque sabemos que en el mundo hay aflicción, sabemos que en el mundo pasa lo que pasa, pero el problema es que dentro de la iglesia de Cristo haya ese problema, ¿sí? Hemos venido hablando sobre que quizás cuando recién llegamos a Cristo no lo conocemos todo y tenemos que aprender a identificar el qué significa seguir a Cristo, ¿no? Y entonces vimos de que no seguimos a Jesús por las añadiduras, sino por quién es Él. Toda esta construcción que vamos formando del Evangelio en nosotros, cuando llegamos a Cristo, ¿no? Nos va haciendo aprender. Pero una de las cosas importantes es entender nuestro propósito, porque hay gente que lleva años de cristiano y no sabe cuál es su propósito, ¿sí? Porque nuestro propósito no es venir el domingo a la iglesia, ¿sí? Esa es una de nuestras labores, es una cosa que el Señor nos pide, ¿sí? No es asistir, ¿sí? Aunque tiene que ver. Amén. Vamos a hablar todo esto, ¿vale? Quiero leer en Éxodo un poco introduciendo. ¿Han visto? Yo me invento palabras, ustedes ya saben. Introduciendo a lo que hablamos la semana pasada. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirías a los hijos de Israel. Aquí vemos cómo el Señor, desde el inicio, el deseo de Dios para Israel fue que fuesen un reino de, ¿se acuerdan? Un reino de sacerdotes. No es lo mismo un reino de que un reino con, ¿sí? Un reino con sacerdotes es un reino con que hay algunos sacerdotes, pero un reino de es un reino compuesto de sacerdotes. Todos aquí somos sacerdotes. Los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón hemos sido hechos reyes y sacerdotes, que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Somos nación santa. ¿Qué pasa? Dios eligió a Israel como una nación que representaría a Dios delante de las naciones, ¿sí? Mientras Él habitaba en medio de ellos. Pero el compromiso del Señor siempre fue ser conocido por todos, ¿sí? Él inició en Israel, pero su sueño, su corazón siempre estuvo en ser conocidos por todos. Por eso preparó un pueblo, le costó, ¿no?, al pueblo entender, pero hubo un tratamiento fuerte porque era el pueblo que iba a representar a Dios delante del mundo, ¿sí? Pero esa era la intención, que el mundo conociera quién era Jehová, quién era Dios, y este pueblo estaba encargado, ¿sí? Esa siempre fue la motivación que impulsó todo lo que sucede en Éxodo, ¿sí? El libro de Éxodo, los que han leído. El plan siempre fue llevar salvación al mundo, siempre, desde el principio. Dios no se equivocó y de repente entonces, segundo plan, Jesús, no, Él siempre va a intentar habitar con nosotros, ¿sí? Jesús vino a restaurar, lo restauró todo, pero Él siempre ha tenido la intención de habitar en medio nuestro con nosotros. Lo explicamos la semana pasada con Adán y Eva. Ese era nuestro lugar, es ahora otra vez por Cristo. Quiero leer Apocalipsis 5, 9 y 10, porque podemos pensar, bueno, pero eso era para Israel, Dios le habló a Israel, pero esto no fue algo que quedó allí. Amén. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Esto es Apocalipsis. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo el que cree en Jesús, gracias a su sacrificio, entra en este diseño, entra en este llamado, en este propósito, en esta definición de que ahora somos reyes y sacerdotes. Amén. A partir de la cruz se extendió a toda la humanidad esa promesa que Dios declaró al pueblo de Israel. Cristo pagó el precio por todas las lenguas, pueblos y razas. Amén. Entonces, el propósito final de Dios es el mismo: un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Vale, quiero que me acompañen entonces, vamos a entrar en tema, a 1 de Pedro 2:4, para respaldar más todavía esto. 1 de Pedro 2:4 al 10. ¿Sí? Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, nuestro llamado, tú mi hermano, tú mi hermana, que has aceptado al Señor en tu corazón, tu llamado es ser un sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y cuál es la función principal como sacerdotes? Es ministrar el corazón del Señor, que el Señor ministre nuestras vidas, ¿sí? Y conectar a las personas con el Señor. Punto. A veces, como decía un poco la semana pasada, la confusión de términos, ¿no? De cuál es mi llamado, ¿no? ¿Cuál será mi llamado? No, yo seré evangelista, o yo seré... No. Eso tiene más que ver con la vocación, con aquello que según tus dones, según lo que Dios te ha dado, vas a ejercer, pero tu llamado es ser un sacerdote, una persona que ministra al Señor, es ministrado por el Señor y lleva a otros al Señor. Ese es nuestro llamado. Si tú tienes eso claro en tu vida, todo se alinea. Todo se alinea. Una vez vi un ejemplo, seguro que lo han visto porque esto lo vi por Instagram, un ejemplo de un profesor que tenía un vaso, ¿vale? Y él tenía en otros platos unas piedras más grandes, ¿sí? Otras piedras más pequeñas, otras más pequeñitas, y luego tenía arena. Y él le decía a los alumnos, metan todo en este vaso, les digo con claridad que cabe. Intenten meterlo todo en este vaso. Entonces, no sé si alguien ha visto este ejemplo, ¿sí? Entonces los alumnos empiezan y tiran la arena primero, que es lo más menudito, ¿no? La arena primero, luego las más pequeñitas, luego no cabe. Y le dan muchas vueltas. Él tenía un vaso aparte allí con las mismas cantidades y tal. ¿Y qué hizo él? Cogió las piedras grandes, les demostró que sí cabía, puso primero las piedras grandes, después las menos grandes, después las más pequeñitas y después la arena. Todo cupo, ¿sí? Todo cupo. Y eso en nuestra vida es una semejanza de que primero tiene que estar esa piedra angular, que es Cristo, pero es nuestro llamado hacia Cristo. Si nosotros nos desenfocamos en buscar un ministerio, buscar un trabajo, buscar una carrera, buscar una pareja, buscar felicidad, buscar economía, pero tu llamado, para lo que tú has sido llamado, valga la redundancia, no está en lo primero, todo se desordena. Todo es caos. Todo, y te durará un año, 5, 10, la felicidad, ¡pum!, no cabe todo. Porque lo principal, la roca que es Cristo, y ahora en este caso nuestro llamado, nuestro diseño como hijos de Dios, no está siendo lo principal. Entonces, tú estás diseñado para adorar al Señor, para ministrar al Señor, para entrar al lugar secreto, orar al Padre, ministrar su corazón, porque dice la palabra que es como un olor fragante cuando nosotros hay sacrificios con el filtro de Cristo, ¿sí? Y que Él ministre nuestros corazones siendo llenos y llevando a otros a conocer al Señor. ¿Alguien está entendiendo? Sí. Amén. Eso, mi amada iglesia, va primero. Va primero que tu trabajo, va primero que todo. Aún servir a la iglesia, que todos estamos en esto, porque es parte de lo que... Luego hablaremos de eso. Pero lo primero de todo es que tú puedas entrar en tu cuarto, cerrada la puerta, te arrodilles y ejerzas el sacerdocio, ¿sí? Es muy importante. Y también luego está el sacerdocio en comunidad, que es lo que hacemos en cuarto de oración. Cuando restauramos el sacerdocio en comunidad, suceden cosas que ni haciéndolas a propósito salen, porque está todo en orden. Está todo en orden, ¿sí?
Entonces, necesitamos, escúchenme con mucha atención, necesitamos, todos los que estamos aquí, encontrar satisfacción en eso, en nuestro llamado. Si tú estás encontrando satisfacción más en que los papeles van a llegar, en que tu pareja está aquí o allá, en que tu trabajo más o menos cobras, en que tu carrera, no va a caber todo. No va a caber todo. No estoy diciendo que eso no tenga lugar, pero primero tenemos que encontrar satisfacción en la plenitud de ser sacerdotes del Señor, que lo que estamos haciendo ahora en la alabanza, constantemente estamos en ese rol y llevando a otros a que restauren su sacerdocio. ¿Sí? Necesitamos estar satisfechos en nuestra relación personal con papá. Eso lo es todo. Ahí es cuando podrá venir tormenta, podrá venir lo que sea. Como la roca principal es mi cimiento, no se cae. No se cae la casa. Entonces, cuando me pregunten, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué contestaríamos? Sacerdocio. Bien, bien. Mi llamado es ser sacerdote del Dios Altísimo. Esa es nuestra respuesta. Y luego sacerdocio significa lo que he dicho. Pero ese es nuestro llamado. Ahora veremos en una imagen. ¿Necesitas que les dé una hoja? No. ¿No? ¿Te vale? Dios, duele la cabeza. Quiere marchar. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Ser sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cuál es nuestro llamado? Ser sacerdotes del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo. Todo lo que hagas se convertirá en un ídolo si eso no está en primer lugar, porque reemplazaría el verdadero significado de tu vida, que es ser un sacerdote del Dios Altísimo. Esto puede sonar raro por lo que dije el otro día, ¿no? Sacerdote me viene, ¿no?, al cura, ¿no? O quizás la palabra me suena, no la entiendo, pero ese es nuestro diseño. Ese es nuestro llamado. ¿Sí? Ahí es donde, cuando recibimos a Cristo, volvemos al lugar que nos pertenecía, que es de donde Adán y Eva cayeron. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Aparte de que somos hijos, somos bendecidos, y todas las bendiciones y promesas que hay de estar bajo las alas de nuestro Padre, nuestro diseño, nuestro llamado es volver al lugar que nos pertenecía, que es estar en comunión constante con papá, ministrando su corazón, siendo ministrados por él y aún dirigiendo a otros a hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Ser sacerdotes del Dios Altísimo. Bueno, con más claridad. ¿Cuál es nuestro llamado? Ser sacerdotes del Dios Altísimo. Bien. Amén. Luego, cuando a alguien el Señor le hable y sepa que va a ser, no sé, evangelista, y alguien te pregunte, ¿cuál es tu llamado? No vas a decir evangelista, vas a decir ser sacerdote del Dios Altísimo. Y tú también lo eres, le dirás. Porque ese es un llamado de todos sus hijos. ¿Vale? Ahora entenderemos conceptos para que entendamos dónde queda lo de el evangelista, lo de todo lo demás. Ahora veremos una imagen que, ya saben que a veces me pongo creativo. He traído una imagen hoy, creo que se entenderá. ¿Qué pasa? Es importante entender esto, ¿vale? Es importante entender que esto es lo primero, la piedra angular, porque si no, empezaremos a adorar otras cosas sin darnos cuenta. El ser humano
Dios nos ha hecho, es nuestro diseño. Aun los que no creen en Dios, todos estamos hechos para adorar algo. ¿Sí? Hay un vacío en nosotros, un espacio que solamente cabe Dios. Y que el humano puede intentar llenarlo con otros ídolos, pero solamente es el que cabe. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se ha preguntado alguna vez por qué existen los famosos? Es el ser humano con la necesidad de admirar a alguien. Es alguien que es bueno en algo, todo esto, y está en el ser humano. ¿Ustedes han visto alguna vez a los animalitos haciendo eso? No. Y hay leones más fuertes y cosas más bellas, y ellos... Pero nosotros, como creación de papá, estamos creados con ese espacio que solamente Dios lo puede ocupar, y estamos diseñados para adorar, para admirar. Y el mundo sabe esto. Por eso, no sé si ustedes saben lo de los influencers. El mundo sabe de que nosotros siempre vamos a imitar lo que admiramos. Entonces, todos aquí sabemos que son influencers. Esto parece algo nuevo, pero es de toda la vida. Cuando una marca quiere vender su producto, ¿sí?, aún se lo regala. Aunque cueste dinero, se lo regala a gente influyente para que se pongan las gafas, lo que sea, cualquier producto, o lo beba. ¿Qué pasa? Todos los que admiran a esta persona dicen, wow, yo quiero esas gafas. Y entonces las compran. Sabemos esto todos, ¿no? ¿Por qué? Porque inevitablemente, aunque a veces no sea dañino, a veces sí es dañino, pero aunque no sea dañino, siempre nos vamos a asemejar a aquello que contemplamos. Entonces, si nosotros no contemplamos a Cristo y restauramos ese sacerdocio, estaremos contemplando otras cosas. Y nos pareceremos más, no sé, en este caso a algún famoso, que a Cristo. Porque nosotros estamos diseñados para ver, contemplar, decir cuán santo es, ser discipulado, transformado a su imagen, para ser representantes de Él. Entonces, reitero esto porque es importante que eso sea lo primero en nosotros. Lo primero, antes que nuestra esposa, antes que nuestro esposo, antes que nuestros hijos, porque a ellos les conviene que tú restaures tu sacerdocio. Porque cada vez más te parecerás a Cristo. ¿Amén? Entonces nuestro diseño es ese: contemplar, admirar e imitar. Todos. Todos. Es más, yo tengo estos zapatos porque se los vi a alguien y me gustaron. Estamos diseñados para mirar, admirar y copiar. Es el diseño, no es que estemos mal hechos. Dios no se equivoca. Lo que pasa es que la principal admiración, la roca fuerte, tiene que estar puesta en Cristo, puesta en nuestro Dios altísimo. Entonces, por eso es que nuestro llamado es tan importante. Amén. Nuestro llamado es ministrar al corazón de Dios, ser ministrados por Él y conectar a las personas con su corazón. Eso es ser un sacerdote. Eso es ser un sacerdote. Cerrar la puerta atrás de ti y hacer esto, y llevar a otros a su corazón. Amén. Entonces, vamos ahora con la imagen. Todavía no, pero ya casi. Es llamado, propósito, al final, ¿qué? Porque propósito es para lo que Dios me creó, pero llamado es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo organizamos estos conceptos? ¿Sí? Vamos a ver la imagen. ¿Sí? Yo pensaba que mi llamado era evangelista, pero ahora se ve que soy sacerdote. Yo pensé que iba a ser abogado o pastor, y ahora soy sacerdote. Pues vamos a ver los conceptos para entender un poquito más. Bueno, espero que les guste también la imagen. Ahí llegó. ¿Vale? ¿Qué pasa? A veces es cuestión de confusión de términos. ¿Vale? Propósito. El propósito es el motivo por el cual fuiste creado, pero es una montaña infinita. Es como la función
¿sí? Las cosas que debemos estar viviendo permaneciendo en nuestro llamado, ¿sí? El llamado, como hemos dicho, es la invitación de Dios a subir la montaña, que es nuestro propósito. Cuando nosotros conocemos al Señor, Él nos llama, lo recibimos, somos restaurados, Él nos llama a ven hacia mí, ¿no? Adán y Eva salieron de ese lugar, nosotros volvimos. Entonces esta es la piedra angular, ¿vale? ¿Qué más? A veces confundimos llamado con vocación, ¿vale? Vocación es la mochila que llevamos en donde tenemos nuestras habilidades para ejercer, ¿sí? Entonces, mi vocación ahora es ser pastor, pero no es mi llamado, ni es mi propósito. Esa es mi vocación. Hay jóvenes aquí que serán abogados, pero no dejarán de ser sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, en su vocación ejercerán su sacerdocio y estarán cumpliendo su propósito. ¿Se entiende? Porque si nosotros ponemos, ahora lo veremos, nuestra identidad en lo que hacemos, pensando que eso es lo que nos lleva a cumplir el propósito, cuando dejemos de hacerlo no seremos nadie entonces. Porque abogados no seréis toda la vida, ni yo seré pastor toda la vida quizás. ¿Sí? Ese no es mi identidad, mi llamado es ser sacerdote. ¿Amén? ¿Qué pasa? Tenemos la misión, que es la parte del propósito donde estamos ahora. Hay gente que está recién llegada al Señor, tiene una misión ahora. Hay gente que lleva años, tienes otra misión ahora. Tú ya debes de estar discipulando personas. Sí, es esa parte de nuestra vida en Cristo en la que nos encontramos. Procesos son misiones secundarias, pero necesarias para que puedas seguir subiendo, en definitiva. Aquí cargamos nuestra mochila de herramientas para seguir subiendo. Amén. A este propósito que el Señor tiene para nosotros. Visión es la parte de la montaña que yo consigo ver, es la parte del propósito que puedo ver. ¿Sí? Hay veces que no hay claridad. Como mi propósito, ¿no? ¿Cuándo empezaré a vivirlo, a cumplirlo, a hacerlo? No podemos verlo todo. Y un principio de la visión es que vemos hasta un cierto límite. Para ver más allá, tengo que acercarme en obediencia, caminar y veré más. Amén. Entonces, ¿alguno más? Ya está. Vocación, propósito. El llamado es cuando el Señor nos llama a restaurar nuestra vida y nos posiciona como sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa? Todos somos llamados a ser sacerdotes, ¿sí? Para el Señor, ¿vale? En ese llamamiento y en ese ejercer nuestro sacerdocio, se activa en nosotros un propósito, ¿sí? El cual tenemos que, a base de procesos, de continuar la misión en la que estamos, teniendo claridad hacia dónde vamos, ¿sí? Con nuestros dones podremos cumplirlo y ejercerlo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no lo entienda? Bueno, seguro que algo queda explicado, pero ahí quedará grabado para verlo en YouTube, ¿sí? A través de nuestros dones, ¿sí? Primeramente siendo llamados por Cristo, se activó nuestro propósito y ahora con nuestros dones, con claridad de visión, asumimos la misión y nos preparamos en la subida. Y cuando lleguemos aquí veremos más allá para seguir madurando, para seguir obedeciendo, ¿sí? Pero siempre esta será como la piedra angular, como decimos. De ahí siempre estaremos sostenidos porque esa es nuestra principal función. ¿Amén? Entonces, antes de seguir hablando, porque como ya hemos dicho, ese propósito que se activa en nosotros, que está en la palabra, ¿sí? Lo vamos a hablar. El domingo pasado hablamos del primero, que era adoración. Ese es uno de nuestros propósitos. Antes de seguir, vamos a hablar de quiénes somos. Porque algunas personas, cuando vamos a ver nuestra vocación, cuando estamos en esta confusión de que sabemos cuál es nuestro llamado ahora,
pero el tema de propósito con vocación, que son lo que tienen. ¿Sí? Hay personas que tienen su identidad puesta en su profesión, como decía antes, ¿no? O alguien que es doctor, por ejemplo, o alguien que es pastor, o alguien que es deportista, ¿sí? Entonces, eso es lo que él es. Yo soy doctor. No ponemos nuestra identidad en lo que somos, ¿sí? Esa es nuestra vocación. O hay personas que dicen, yo soy lo que tengo, ¿sí? Hay personas que según su cuenta bancaria son de una manera o de otra. Cuando tienen dinero son abiertos, amables, amigueros, se encuentran, y cuando no tienen dinero se aíslan, ¿sí? Tienen su identidad puesta en lo que tienen, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el que tiene su identidad puesta en lo que hace, que es su profesión. Los padres tenemos que vigilar mucho porque esto, bueno, la vieja usanza, ¿no? Se solía decir a los hijos, tienes que estudiar una carrera para que seas alguien en la vida. Si se paran a fijar en esto, estamos enseñando a nuestros hijos de que si no estudias una carrera no eres nadie. Y eso no es así, porque eso no nos puede dar identidad a nosotros. Nuestra identidad está en Cristo, no en lo que hacemos, ¿sí? Ni en lo que tenemos, porque si lo dejamos de tener, ya no somos nadie. Otra distorsión en la identidad es que yo soy mi sobrenombre. Por ejemplo, tú no sabes quién es mi familia, o sea, yo soy del apellido tal, mi familia, mi padre es tal persona, y empiezan a formar una identidad según su sobrenombre, su apellido, y no está bien tampoco. Amén. O yo soy mis experiencias. No, abusaron de mí y yo soy una persona que ha sido abusada. Y sutilmente ponen identidad en su corazón según la experiencia de su vida. No, yo soy un hijo divorciado, de papás divorciados. O yo soy huérfano. Yo soy. ¿Qué ponemos después del yo soy? ¿Qué ponemos? Porque ni tu condición en la que estás ahora, ni en la que estabas antes, ni en la que estarás después, dictará quién eres. Somos hijos de Dios, ¿sí? Pero no somos pobres, no somos ricos, no somos doctores. Yo no soy pastor de identidad. Es mi vocación, ¿sí? Pero no es mi identidad. Entonces, fíjate lo que dice Mateo 3:16. Mateo 3:16, 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros, antes de ejercer cualquier propósito, tenemos que partir desde la identidad de que somos hijos de Dios, en quien Él tiene complacencia. Mira, yo sé que aquí todos nos equivocamos, y tú te estás equivocando quizás ahora. Estás pecando, quizás, ¿sí? Pero eso no te deja fuera de la identidad de ser hijo o hija. Entonces, cuando tú tienes, es más, el pecar habla de que se nos ha olvidado nuestra identidad de hijo, ¿sí? No nos ha sacado, pero se nos ha olvidado, y por eso a veces permitimos pecados en nuestra vida, ¿sí? Hábitos que teníamos antes, o que vienen nuevos, tentaciones que vienen nuevas, vienen por el hecho de olvidar quiénes somos en Cristo Jesús y a qué tenemos acceso. Entonces, la identidad es aquello que no se puede alterar, que es que tú eres hijo de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿el pobre puede dejar de ser pobre? Sí, pues eso no es su identidad.
¿El rico puede dejar de ser rico? Sí. Esa no es su identidad. ¿Tú puedes dejar de trabajar en donde estás trabajando? Sí. No puede ser esa tu identidad. ¿Sí? Tú, cualquier cosa que hagas que sea variable no es tu identidad. Nosotros tenemos que tener claro de que somos hijos del Dios Altísimo, en el cual Él se complace en verte. Él se complace en verte entrar al lugar secreto y escucharte cada mañana. Decirle, papá, estoy aquí. Eso a Él le complace. Le complace tenerte. Si hace días que no vas al lugar secreto a ejercer tu llamado, pero sobre todo a ser hijo, papá está triste. Porque a Él le complace vernos. A través de la sangre de Cristo, a Él le complace escuchar aún nuestras quejas. Aún que solo le pidamos. A Él le complace que estemos en ese lugar. Claro que a Él le entristece que lo veamos como un ídolo, que lo tratemos como una lamparita mágica, todo eso. Pero tú, al filtro de Cristo, gracias a ese sacrificio, satisfaces el corazón de papá cuando vas y hablas con Él. Es importante que tú cada mañana, por ti, pero también por ministrar el corazón del Señor, vayas al lugar secreto y hables con papá. Es importantísimo, desde nuestra identidad de hijos, que complace el corazón del Padre, es que nosotros empezamos a ministrar su corazón, que Él nos ministre y podamos ser sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Se está entendiendo, iglesia? Amén. Vamos a hablar de cosas prácticas, de los propósitos, como ya se los nombré el otro día. Nuestros propósitos es adorar al Señor, es tener comunión unos con otros, es ser transformados cada vez a su imagen, es ejercer ministerio para Él y es dar testimonio de Él. Esto lo vemos a lo largo de la Biblia, ¿sí? Y como resumen están en estas 5 cosas. Vamos a verlo, pero tenemos que plantar primeramente esta piedra angular, iglesia. Si tú estás viniendo a la iglesia hace semanas o meses o acabas de llegar, tienes que entender de que esto es lo primordial. Lo primordial. Ni trabajo, ni papeles, ni historias. O sea, esto es la piedra angular de tu vida. Este es nuestro llamado. Esta es nuestra identidad. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora somos hechos hijos de Dios. Y esto yo te lo podré explicar, repetir 500,000 veces. Pero hasta que no entres en ese lugar, ahí empezarás a revelarse en ti, en tu corazón, esa identidad de hijo. Es ahí donde crece nuestro corazón. Es ahí donde crece nuestra identidad, nuestra fe. Todo pasa allí. Todo pasa en ese lugar. Todas las bendiciones vienen por el fruto de ese lugar. Dice la palabra que en lo público lo recompensaré. ¿Por qué? Por estar en ese lugar secreto. Todo nace en ese lugar, iglesia. Todo nace. Por eso el ánimo es a que nosotros tomemos ahora a la luz de la palabra con el conocimiento de saber de que cuál es mi llamado y cuál es mi identidad y que esto es lo primero y empecemos a obedecer y vayamos al lugar secreto, iglesia. Vayamos al lugar secreto a ministrar el corazón de papá, a que Él ministre en nuestro corazón, a no solamente complacer al Señor, sino que sentirnos complacidos y amados por papá. Pero esto solo pasa en el lugar secreto. Puede pasar en comunidad, lo sentimos todos, en la alabanza, en la oración común, en el cuarto de oración. El Señor ministra a nuestras almas. Eso es hermoso, pero no hay nada como el lugar secreto. Como esposos podemos tener amigos. Hay cosas que en comunidad con otras parejas. Ayer tuvimos cena de matrimonios. Fue una pasada. Nos reímos, salimos ministrados. Fue de mucha bendición.
Pero aunque cada uno estaba con su pareja en grupo, había una especie de comunión entre los otros dos, nos miramos a la cara, nos dijimos cosas bonitas, pero esa intimidad en grupo no puede sustituir la intimidad individual, que es sentarnos a tomar un café, palabras de afirmación. Igual con el Señor, aunque sea una bendición, aunque nos llene y nos vamos renovados, yo cada domingo me voy renovado, ¿quién no? Todos no, ¿quién no? Ahí está la trampa, ¿eh? Todos nos vamos renovados, todos nos vamos. Hay gente que yo los veo entrar con una cara y cuando salen con otra. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí. Porque la presencia de Dios está aquí. ¿Sí? Pero en el lugar secreto, iglesia. Pero en el lugar secreto, ¡guau! No tiene precio. No tiene precio. Por eso es que hay que encontrar esa satisfacción, pero no es que se encuentre tampoco, es como que es un fruto de estar ahí, que hayas esa satisfacción de ministrar al ¡uy, Señor! Y a veces solamente guarda silencio en ese lugar secreto, solamente, pero está siendo ministrado por el Señor. ¿Por qué? Porque ese es nuestro diseño. Antes de adorar a otra cosa, estamos cumpliendo nuestro rol de sacerdotes en intimidad para ministrar al Señor. Entonces, esto tiene que ser la piedra angular de lo que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a aprender. Ya toqué algo de la oración, pero quería sentar hoy esto. Vamos a ver los propósitos, eso que se activó en nosotros al recibir a Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, alguien creó este móvil, pero estaba en una cajita. ¿Sí? Estaba en la tienda. Hasta que alguien no llegó, pagó el precio y ahora es de su pertenencia, este móvil era inútil. Con mucha potencia, todo lo que tú quieras, era inútil. Ahora, ¿qué pasa? Está en mis manos y tiene funcionalidades. Su llamado es servirme, pero tiene muchos propósitos: llamar, enviar mensajes, correos. Entonces, Cristo pagó por nosotros ese precio, y lo que antes era muerte, ahora es vida, y ahora somos pertenencia, y nuestro llamado es sacerdotal, pero se activaron propósitos, que son los que vamos a hablar: adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Lo vamos a ver, pero lo primero, iglesia, lo primero es que vayas a tu lugar secreto, Mateo 6:6, y cerrando la puerta atrás de ti, ejerzas tu llamado. Ejerzas tu llamado y entonces encuentres deleite en ese llamado. Porque es hasta peligroso tomar ministerio antes de haber ejercido tu llamado. Hay mucho de eso y ha hecho mucho daño. Lo primero, tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Ser sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Entonces, lo que cambió la historia fue la gracia de la cruz. A lo que nos dio acceso es a ser coherederos con Cristo. Dice que juntamente con Él ahora somos coherederos, tenemos acceso a lo mismo, a Cristo. Ahora tenemos bendiciones, todo, ¿sí? La identidad que nos dio esa cruz es ser hijos, y el llamado que recibimos es ser sacerdotes, para entonces sí cumplir el propósito de nuestras vidas, que es el que hablaremos. Amén, iglesia. Amén. El ánimo para hoy, para esta semana y para toda la vida, es que vayamos al lugar secreto. Vayamos al lugar secreto y salgamos como Moisés, con el rostro brillando, así como salen algunos los domingos de aquí, ¿sí? Que a veces llegan tristes, pero a veces salimos con un rostro resplandeciente por estar en la presencia del Señor.
pues eso en lo secreto. Y entonces ya es cara a cara con el Señor, y aún en la calle encontramos un deleite diferente. Eso, como dicen aquí, es otro rollo. O sea, no es el plan de ir el domingo, no, es otra historia, entiendes lo que se trata, que Cristo haya muerto por mí, ahora tengo acceso. Yo escuchaba, pero wow, ahora lo puedo ver. Ahora lo puedo ver. Amén. Vámonos de